Bien, ¿qué son los ácidos nucleicos? Bueno, son las biomoléculas que se van a encargar de contener y de transmitir la información genética de los seres humanos. Se dividen en dos, está el ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, y el ácido ribonucleico, que es el ARN. El primero se encuentra en el núcleo de la célula, el segundo se forma en el núcleo de la célula, pero es el que sale al citoplasma cuando se lleva a cabo el proceso de transcripción de la molécula de ADN y viaja al ribosoma. ¿Sale? Bien, ¿cómo es que se transporta la información genética? Bueno, del ADN viaja o se transporta la información genética al ARN y del ARN se transmite esa información genética a la síntesis de una proteína. ¿Okay? Cuando se hace la transcripción de la molécula de ADN, lo que ocurre es que se va a leer el ARN mensajero que se produzca. Y ese ARN mensajero va a codificar para un aminoácido y se lee en forma de tripletes, es decir, en secuencia de 3 bases nitrogenadas. ¿Qué otro nombre reciben los tripletes? ¿Quién se acuerda? Eso ya lo vimos la unidad pasada, cuando vimos síntesis de proteínas. Tripletes o codones. Recuerden ese término, ¿sí? Entonces, el ARN mensajero es una secuencia de bases nitrogenadas que se va a leer de 3 en 3. Y esas 3 bases nitrogenadas se les conoce como triplete o codón, ¿sí? Y cuando se lee y se traduce ese triplete, debe de codificar para un aminoácido que existe. A esa forma en que se descifran esos tripletes se le conoce como el código genético, ¿sí? Hay una tablita donde van a estar todas las posibles combinaciones que existen o que deben de existir de las bases nitrogenadas o de los tripletes, y cada una de estas combinaciones codifica para un aminoácido en específico. A eso es lo que nosotros conocemos o llamamos código genético. ¿Okay? Bien, vamos a empezar a hablar sobre la unidad estructural de los ácidos nucleicos. Así como vimos que los carbohidratos tienen una unidad estructural, ¿cuál es? ¿Sí se acuerda cuál es la unidad estructural de los carbohidratos? Cuando los carbohidratos se degradan, ¿qué cosas se liberan? ¿Cuál era la parte más pequeña de un carbohidrato? ¿Cómo se llamaba esa molécula? Los monosacáridos. Los monosacáridos, recuerden que se unen por enlaces glucosídicos y se forman los carbohidratos. Los aminoácidos se unen por enlaces peptídicos y se forman las proteínas. Y recordemos también que en el caso de los lípidos, porque son un poquito más complejos, bueno, los lípidos, los que son saponificables, tienen ácidos grasos que se van a unir a un alcohol, ya sea la esfingenina o el glicerol, a través de enlaces tipo éster, y se forman los diferentes lípidos que existen, tanto simples como complejos. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Bueno, entonces cada una de estas biomoléculas, como ustedes ven, tiene una unidad estructural, es decir, la unidad más pequeña que las compone. Los ácidos nucleicos de igual manera tienen una unidad estructural, y estas son los nucleótidos, ¿sí? Nada más que aquí los nucleótidos van a ser un poquito más complejos en su estructura química porque van a estar formados por 3 componentes. Entonces, tanto la molécula de ADN como ARN son una cadena de polímeros de nucleótidos o una cadena de polinucleótidos. Sí, en el caso de la molécula de ADN va a estar conformada por 2 hebras de polinucleótidos. En el caso del ARN solamente va a estar formada por una hebra de polinucleótidos. Entonces, como ya estamos viendo, el nucleótido es la unidad estructural de los ácidos nucleicos. Ahora vamos a conocer cuáles son los componentes de un nucleótido. Y como lo tenemos ahí en la diapositiva, son 3 los componentes de un nucleótido. Lo primero es la base nitrogenada, ¿sí? La base nitrogenada puede ser de 2 tipos. Puede ser una pirimidina, ¿sí?
y a esas van a tener 6 átomos, no de carbono. Nada más estoy diciendo que van a tener 6 átomos de carbono y de nitrógeno, ¿sí? Esa forma va a tener la estructura de las pirimidinas, ¿ok? Y en las pirimidinas tenemos a la timina, la citosina y el uracilo. Esos van a ser pirimidinas. Tienen una estructura más o menos como esta. Van a tener estructuras más o menos como este tipo. Estas son las pirimidinas. Y aquí tenemos a citosina, timina y uracilo. Ahora, tenemos otras bases nitrogenadas que son las purinas, ¿sí? Estas son pirimidinas. ¿Okay? Tenemos otras bases nitrogenadas que son las purinas. Y entre ellas tenemos a la adenina y la guanina. Timina, citosina y uracilo. Son pirimidinas. Tienen 6 átomos en su estructura química. Las purinas, como adenina y guanina, tienen 9 átomos y están formadas por una estructura como esta. Esta estructura se le conoce como anillo pirimidina y además van a tener una estructura como esta, que es un anillo que se le conoce como amidazol. ¿Sale? Entonces, los dos anillos en conjunto forman una base púrica o purina. Y entre estas bases tenemos a la adenina y a la guanina. ¿Okay? Aquí hay 6 átomos y acá hay 9 átomos. Bien, ahora tenemos una pentosa. La pentosa puede ser una ribosa o una desoxirribosa. La pentosa tiene una estructura más o menos como esta. Vamos a tener una estructura cíclica, va a tener un oxígeno y va a tener un átomo de carbono fuera de la estructura cíclica. Y por último tenemos el grupo fosfato. El grupo fosfato va a ser un átomo de fósforo unido a 4 átomos de oxígeno. ¿Sí? Y va a estar cargado en la fila. ¿Okay? Y no, aquí me equivoqué. Perdón. Anillo, pirimidina, aquella nada más es pirimidina, grupo fosfato y la pentosa, ¿sí? Y estos son los 3 componentes de un nucleótido. Ahora, estos nucleótidos se van a ir uniendo entre sí para formar una larga cadena y eso va a formar una hebra de la molécula de ADN o una hebra de la molécula de ARN. ¿Sí? Y ya dijimos que una de las diferencias estructurales en ADN y ARN es que el ADN va a tener 2 hebras y el ARN solamente tiene una. ¿Okay? Ahorita vamos a ver cuáles son las diferencias entre ADN y ARN. ¿Alguna duda de esto? Pero ¿por qué dice anillo purídico y usted dice pirimidina? Es lo mismo. ¿Sí? Puede ser pirimidina o pirimidínica, puede ser purina o purínica, es lo mismo. El tema es así. Codón. Sí, Codón. Pues eso es nucleico, pero La queremos muy nucleico, pero la verdad es que la materia como que está mal. yo tengo una pregunta. Si era codón, como dijo. Sí, es todo. Es que yo escuché 3 cosas diferentes. Escuché codón, cordón y condón. Lo de codón, ¿qué es? Es el triplete. Triplete, secuencia de 3 bases nitrogenadas. 3 bases nitrogenadas. ¿Cómo se forman los nucleótidos? Ya vimos que los nucleótidos tienen 3 componentes. Una base nitrogenada, tienen un azúcar o un monosacárido que es una pentosa y un grupo fosfato. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se unen estos 3 componentes entre sí?
Primeramente, antes de que se forme el nucleótido, se forma el nucleócido. ¿Qué son los nucleócidos? Es la unión de una base nitrogenada y un azúcar pentoso, ¿sí? La base nitrogenada, como ya dijimos, puede ser purina o pirimidina. La purina está conformada por dos estructuras cíclicas. ¿Cómo se llaman esos anillos? Las purinas. ¿Cómo se llaman los anillos que forman a una base que es una purina? Acabo de decir. Pirimidina. La pirimidina y el imidazol. Estas dos son las estructuras químicas. Esta es una pirimidina y esta es una imidazol. Y forman en conjunto las purinas o las bases púricas. Ya dijimos que son adeniliguaninas. Las bases pirimidínicas o pirimidinas nada más tienen un anillo de pirimidina y son timina, citosina y uracilo. ¿Sí? Bien, acá abajo, a ver, no sé cómo me pudieran ayudar a subir el proyector para que esta imagen, o si la aprecian todos, porque yo creo que otros no la aprecian bien. No, pues ya ni se va a poder ahí, ¿verdad? Ahorita mandamos al técnico. Ya no se puede. Claro que se Pues puede. que lo sostenga. A ver, hasta ahí queda yo creo. Pero si baja, ¿no? Se quedan allí. Sí, la maestra. A ver, ya quedó. Yo creo que quedó un poco más arriba. Sal. Oiga, habla. No diga eso porque todavía tenemos Por eso no hay exámenes. corrección. Bien, ¿cómo se forma un nucleócido? Como dice aquí, es la unión de una base nitrogenada y la pentosa. Ahora, hay que ver en qué posiciones se unen el azúcar pentosa y la base nitrogenada. Aquí tenemos un ejemplo. Esta es una pirimidina, ¿cierto? Es la citosina. ¿Sí? Claro. Sí, bueno, se llama citosina. El nucleócido, ya en la unión de la pirimidina o de la citosina con la base, se llama citidina. La unión ya de estos dos, toda esta molécula completa se llama citidina. ¿Sale? ¿Cómo se unen? Se unen por un enlace glucosílico. Las bases nitrogenadas y las pentosas se unen por enlace glucosílico. ¿Ven? Porque aquí también tenemos, hay tres enlaces diferentes, ¿no? Las pentosas y glucosas tenían por enlace glucosílico. Pero ¿qué cosa aparte de pentosas? Las pentosas y qué más se unían. Con la base nitrogenada. Ya dijimos que un nucleótido va a tener una base nitrogenada, una pentosa y el grupo fosfato. Ahorita estamos viendo con qué tipo de enlaces se unen los diferentes componentes de ese nucleótido. ¿Sí? Y dijimos que lo primero es el nucleócido. El nucleócido se forma cuando se unen nada más la base nitrogenada y el azúcar pentosa. ¿Por qué tipo de enlace se unen? Por enlace glucosílico. Ahora, ¿en qué posiciones? Si la base nitrogenada es una pirimidina, como el caso que tenemos aquí, se van a unir, o el enlace glucosílico va a existir entre el nitrógeno 1, o que está en la posición 1 de la base nitrogenada, y el carbono 1 de la pentosa. Recordemos cuando vimos carbohidratos, ¿se acuerdan de los monosacáridos? ¿Cuándo dijimos o dónde dijimos que era el carbono 1 en un monosacárido? De la esquina. Estructura cíclica. El carbono 1 era el carbono anomérico. ¿Cuál es el carbono anomérico? Y que se vuelve al otro lado del enlace. No. Ay, quién sabe. El carbono anomérico es el que tenía 4 sustituyentes diferentes. ¿Sí? Entonces, en esta pentosa, el carbono 1 es este. ¿Por qué? Porque para acá tiene un carbono, para acá tiene un oxígeno, para acá tiene un hidrógeno y acá tiene un hidroxilo.
El carbono numérico es este. ¿Cómo es la numeración de los carbonos de las pentosas? Este es el carbono 1 y aquí se va a unir con la base nitrogenada. Este es el carbono 2, se van a enumerar en este sentido. Carbono 2, 3, carbono 4 y el carbono 5 es el que queda fuera de la estructura cíclica. Así está conformada la pentosa y sus 5 carbonos. Es importante que identifiquemos que el carbono 5 es el que está fuera de la estructura cíclica porque en esta posición es donde se va a unir el otro componente para formar el nucleótido. ¿Sí? Entonces, si la base nitrogenada es una pirimidina, como el caso que tenemos aquí, el enlace glucosídico se va a formar entre el nitrógeno de la posición 1 de la pirimidina y el carbono 1 de la pentosa. Si en lugar de unirse una pirimidina se une una purina, ¿cuántos átomos tienen las purinas? ¿Cuántos dijimos que tienen? 9. 9. Las purinas Sí, presta atención. van a tener esta estructura además de esta, ¿sí? Y la numeración aquí la tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Este sería el átomo número 7, este sería el número 8 y este el número 9. Si la base nitrogenada que se une es una purina, como este caso, se va a unir el enlace glucosídico entre el nitrógeno del carbono 9 de la purina, del átomo 9 de la purina y el carbono 1 de la pentosa. ¿Sale? Entonces, el enlace glucosídico ¿dónde se va a presentar? Si la base nitrogenada es una pirimidina, se va a presentar en el nitrógeno de la posición 1 de la base nitrogenada y el carbono 1 de la pentosa. Si la base nitrogenada es una purina, que es la que tiene 9 átomos, el enlace glucosídico se va a presentar entre el nitrógeno de la posición 9 de la base nitrogenada y el carbono 1 de la pentosa. Esas son las posiciones en las que se va a formar el enlace glucosídico, ya sea en una pirimidina o en una purina. Y el enlace es glucosídico, ¿sí? Y esto es un nucleósido. Ahora, para que se forme el nucleótido, ahí se va a unir un grupo fosfato. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No. ¿Está? Eso va a venir en el examen. No, pero tal cual. ¿Ustedes cuánto tiempo se perdió todo eso? Bueno, yo estudié esto. Ahí Ahí fue la cosa. De cada tema, aquí yo les estoy dando como que 10% de lo que realmente es. Por eso, no, porque los nombres de meses no lo vamos a aprender. No, pues si tú me ¿Y qué le inspiró a estudiar su carrera? de los diferentes nombres de nucleósidos que existen, ¿sí? Dependiendo de las bases nitrogenadas y las diferentes pentosas que hay, tanto en el ADN o en el ARN, ¿sí? Pero eso no viene en el examen. Eso es nomenclatura no viene. Gracias. Eso sí. ¿Cómo se forma? ¿Cómo se forma? Ya ese es un nucleótido. Lo que está en la pantalla ya es un nucleótido como tal. ¿Cómo se forma el nucleótido? Es la unión de una base nitrogenada, que la tenemos aquí, de una pentosa, que es un monosacárido, y del grupo fosfato. ¿Sí? Posiciones. ¿Qué tipo de base nitrogenada es? ¿Es una pirimidina o es una purina? Pirimidina. Es pirimidina. El nitrógeno 1 es el que está aquí. Este nitrógeno
Pero si se une además el grupo fosfato, ya entonces es un nucleótido. ¿Dónde se une el grupo fosfato? En el carbono 5 de la pentosa, que es el carbono que está fuera de la estructura cíclica. ¿Ok? Y aquí se une el grupo fosfato. ¿Cómo se llama este enlace? Enlace fosfodiéster o enlace fosfoéster, cualquiera de los dos nombres es correcto. ¿Sí? Entonces, los nucleótidos tienen dos tipos de enlace. El enlace glucosídico, que va a estar en la posición del nitrógeno 1 de las pirimidinas o el nitrógeno 9 de las purinas y el carbono 1 de la pentosa. Y el grupo fosfato va a estar en el carbono 5 de la pentosa. Y así se conforma un nucleótido. Y este enlace es un enlace fosfodiéster. Eso es lo que debemos de saber sobre cómo se conforma un nucleótido de los ácidos nucleicos. ¿Sale? ¿Puedo pasar? Sí. Y ahí hay ejemplos de nucleótidos. Ahora, los nucleótidos, como dice ahí, pueden tener un fosfato, dos fosfatos o hasta tres fosfatos, como el ejemplo del ATP. El ATP, ahí como lo ven, es un nucleótido que está conformado por adenina, una ribosa y tres grupos fosfatos. Eso no viene en el leche. ¿No? Eso no viene en el leche. No, ese no. ¿No viene? Ay, le iba a tomar foto. Ese no. Pero aún así es importante aprender. Ahora ya vamos a ver cómo está estructurada la molécula de ADN. Ya vimos cómo se estructura un nucleótido. Ahora, los nucleótidos se van a unir entre sí para formar las moléculas de los ácidos nucleicos. ¿Sí? En el caso de la molécula de ADN, como dice aquí, es una molécula que va a contener la información genética de los organismos vivos. La encontramos en el núcleo de la célula. Las bases nitrogenadas que van a estar presentes en el ADN son adenina, timina, citosina y guanina. ¿Sí? Esa es una diferencia con respecto a la molécula de ARN. En el ARN no hay timina. En lugar de timina hay uracilo. Esa es una de las diferencias. ¿Sale? En ARN hay adenina, uracilo, citosina y guanina. En el ADN es adenina, timina, citosina y guanina. Segunda diferencia. En el ADN, la pentosa es una desoxirribosa. La pentosa es una... ¿Puedes cerrar la puerta? La pentosa es una desoxirribosa. En el ARN, la pentosa es una ribosa. Esa es otra diferencia entre ADN y ARN. ¿Sí? Características de la molécula de ADN son dos hebras. ¿Sí? Dos hebras que van a estar en sentido contrario. Ahorita por eso aquí dice que este es el extremo 3' y este es el extremo 5'. La hebra complementaria va a estar al revés, por así decirlo. Aquí va a quedar el extremo 3' y aquí 5'. Pero ahorita ya sabemos interpretar por qué aquí dice 5'. Porque esta parte que quedó así libre es el carbono 5 de esta pentosa, que es donde está el grupo fosfato. Y esta parte que está aquí es el carbono 3 de esta pentosa, que es donde se va a unir al siguiente nucleótido. ¿Sí? Ya sabemos que aquí donde se une la base nitrogenada es el carbono 1, este es el 2, este es el 3. En el carbono 3 de la pentosa es donde se van uniendo los nucleótidos uno con otro, como lo vemos aquí. Aquí, por ejemplo, este es el carbono 1, aquí es donde está la base nitrogenada. Este es el carbono 3, 2 y este es el 3. En el 3 es donde se va a unir al otro nucleótido. Este es el carbono 4 y el carbono 5 que está aquí es donde está el grupo fosfato. Ahora, este grupo fosfato se va a unir al siguiente nucleótido en el carbono 3 de la pentosa. Y en el carbono 5 es donde va a estar el grupo fosfato. Bien.
molécula de ADN se unen entre sí por puentes de hidrógeno. Estos enlaces que están aquí son por puentes de hidrógeno. Siempre se va a unir adenina con timina por 2 puentes de hidrógeno. Y citosina con guanina con 3 puentes de hidrógeno. ¿Sí? Esas son características de la molécula de ADN. Otra característica que tienen es que es una molécula que va a estar en forma helicoidal, es decir, que va a estar enrollada en sentido dextrógiro, quiere decir que va a estar enrollada a la derecha. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre la estructura química de la molécula de ADN? Ok. Está sencillo. Pero el examen de va. A comparación de lo que hemos visto, Sí. ¿no? Sí. ¿Cuántos enlaces hay ya en la molécula de ADN? Hay 3 tipos de enlaces. El enlace glucosídico, donde se une la base nitrogenada y la pentosa. El enlace fosfodiéster, donde se une la pentosa y el grupo fosfato. Y los puentes de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas. Bien, vamos a ver ahora la molécula de ARN, que es más sencilla. Aquí tenemos una imagen que nos muestra diferencias entre ARN y ADN. Una diferencia son las bases nitrogenadas, ya dijimos. Otra diferencia es que en la molécula de ADN hay 2 hebras y en la de ARN solo es una. Recuerden que cuando se lleva a cabo la síntesis del ARN mensajero, solamente se forma una hebra, que es la que sale del núcleo y viaja al ribosoma. ¿Okay? Otra diferencia es el azúcar. En el caso del ADN, el azúcar es una desoxirribosa. ¿Qué quiere decir? Que no tiene un átomo de oxígeno en el carbono 2. Y en el caso del ARN, el azúcar es una ribosa, que sí tiene oxígeno en el carbono 2. Ahorita vamos a ver las diferencias exactas. ¿Sale? Ahora, hay 3 tipos de ARN que están involucrados en el proceso de transcripción de la molécula de ADN. Que es el ARN mensajero, que es el que se sintetiza. El ARN ribosomal, que es el que forma parte de la composición o de la estructura química del ribosoma, y el ARN de transferencia, que es el que va a transportar los anticodones para que se unan a los codones que están siendo leídos y se produzca o se elabore un aminoácido. Esos son los 3 tipos de ARN involucrados. ¿Sí? ¿Preguntas aquí? Diferencia, aquí por ejemplo, si ustedes observarán, aquí ya no hay timina. Las bases nitrogenadas en el ARN es adenina, citosina, uracilo, guanina. Timina ya no va a haber. Ok, vamos a ver la diferencia en la pentosa. Ese es el azúcar que va a estar presente en las 2 moléculas. En la primera es el azúcar que va a estar presente en el ARN, que se llama ribosa. Lo que está de amarillito, el hidroxilo, ese es el hidroxilo del carbono 2. La diferencia con la desoxirribosa, que es la que está de aquel lado, es el átomo de oxígeno, como ustedes pueden ver. Y la desoxirribosa es la que va a estar presente en el ADN. Y esa es la única diferencia que hay en la estructura química de la ribosa y la desoxirribosa. ¿Sí? Está muy sencillo también, ¿no? Bien. Ya vamos a terminar, ya no me faltan 12 cositas. Ay, qué bueno. Ya se me están yendo los ojos de lado. Replicación, esto ya lo vimos. Recuerden que la replicación, a partir de una molécula de ADN que se va a separar totalmente, se van a sintetizar otras 2 cadenas de ADN nuevas. Entonces vamos a obtener 2 moléculas de ADN al final. Y estas moléculas van a ser semiconservativas en el sentido de que una cadena va a ser de la molécula original y la otra la que se sintetizó en el proceso de replicación. ¿Sí? Con respecto a esto, ya sabemos que
topoisomerasa es la que va a desdoblar la cadena de ADN. La helicasa es la que va a abrir o va a romper los puentes de hidrógeno para que se abran las cadenas o las hebras, para que se separen. Luego vienen las proteínas de unión para que esas hebras ya no se vuelvan a unir. En el proceso de replicación, la ADN polimerasa es la que va a sintetizar a las nuevas cadenas. Y en el proceso de transcripción, la ARN polimerasa es la que va a sintetizar al ARN mensajero. Eso ya lo vimos la unidad pasada, ¿sí? Y esas son diferencias entre replicación y transcripción, ¿sale? Y ya de ahí acá, pues nada más terminan de sintetizarse las dos cadenas nuevas y tenemos por completo el proceso. En el otro caso, se sintetiza el ARN mensajero, viaja al ribosoma y allá se hace la traducción, ¿sí? ¿Cuáles son las etapas de la traducción, jóvenes? Son 3 etapas. Y ya es cuando se lee el ARN mensajero y se empiezan a formar los aminoácidos y obviamente la proteína. ¿Cuáles son las 3 etapas de la traducción de la molécula de ARN mensajero? Primero. Son iniciación, elongación y terminación. Exactamente, muy bien. Iniciación, elongación y terminación. ¿Sí? Esas son las 3 etapas de la traducción. Muy bien. ¿Okay? Aquí tenemos transcripción de la molécula de ADN, ya dijimos, es lo mismo. La topoisomerasa desdobla la molécula, la helicasa abre las hebras, la ARN polimerasa va sintetizando la cadena de ARN mensajero. Y ahí ustedes podrán ver, aquí por ejemplo, esta es la plantilla de la molécula de ADN que va a servir como referencia para sintetizar el ARN mensajero. Si yo tengo adenina en el ADN, en el ARN, la ARN polimerasa va a poner uracilo, no va a poner timina. Si yo tengo guanina, va a poner citosina. Si yo tengo adenina, va a poner uracilo. Si yo tengo guanina, pone citosina. Si yo tengo citosina, pone guanina. Si yo tengo timina, pone adenina, y así sucesivamente. Esta base nitrogenada de la molécula de ADN es la que me va a decir o me va a indicar qué base nitrogenada se va a poner aquí en la molécula de ARN mensajero. Ya que se formó toda la cadena de ARN mensajero, recuerden que por enzimas van a ir leyendo de 3 en 3, que son los tripletes o codones, y entonces van a hacer una revisión de que todos los tripletes codifiquen para un aminoácido. Si eso no llegara a ocurrir, eso sería una mutación, ¿sí?, en nosotros. Entonces hay enzimas que eliminan esos tripletes que no codifican para un aminoácido, que sería un error genético para nosotros. ¿Cómo se le llaman a esos segmentos de tripletes que no codifican para un aminoácido, que son errores? ¿Cómo se les llama? Mutaciones. ¿Cómo? Mutaciones. O no, se presentan de esa manera, pero ¿cómo se le llama al segmento? Son los intrones, ¿se acuerdan que lo vimos? Los intrones son los segmentitos que tienen error al momento de que se revisan o se leen todos los tripletes. Esos intrones se eliminan de la molécula de ARN mensajero. Los extremos que quedan sueltos, también por la acción de enzimas, se juntan. Estos extremos que quedaron sueltos donde se eliminó el intrón se les llaman exones. Los exones después, por la acción de enzimas, se vuelven a unir, de tal manera que al finalizar esa revisión queda una cadena de ARN mensajero, pero ya sin errores. Y a eso se le conoce como ARN mensajero maduro.
y es la que va a salir al citoplasma y va a viajar al ribosoma para que inicie la traducción. ¿Sí? Y ya aquí, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, pues tenemos ya el proceso de traducción con sus tres fases, que es la iniciación, la elongación y la terminación. Recuerden que el ARN mensajero viaja al ribosoma. Esta unidad se llama subunidad menor, esta se llama subunidad mayor. Aquí tenemos el sitio A del ribosoma, que es el sitio aminoácido, y este es el sitio P del ribosoma, que es el sitio peptidil. Aquí se forman los aminoácidos, aquí se forman los polipéptidos o proteínas. ¿Sí? ¿Qué más dijimos? Este ARN es el ARN de transferencia y es el que va a transportar los anticodones al sitio P para que aquí se forme el aminoácido. ¿Cuál es el codón de inicio? ¿Cuál es el codón que le va a señalar a la célula? Aquí es donde tienes que iniciar la producción de la proteína. ¿Cuál es el codón de inicio? ¿No se acuerda? No, ese es de término. El de inicio es 1 y el de terminación son 3. La A, U, G. A, U, G. A, U, G es el codón de inicio. Adenina, uracilo, guanina. Y codifica para metionina. ¿Sí? Aquí es AUG, por eso aquí hay uracilo, adenina, citosina. Porque aquí es AUG, adenina, uracilo, uracilo, adenina, guanina, citosina. ¿Y cuál era el término? El de término son 3, son los codones stop. UAA, UAG y UGA. Esos son los 3 codones stop. Ay, se me parece porra de características. Bien, la iniciación. La etapa de iniciación es cuando llega el codón de inicio al sitio A. Viene el ARN de transferencia con el anticodón, que va a ser obviamente el triplete complementario que está aquí. Se unen el codón y el anticodón y se forma el aminoácido. El aminoácido de inicio va a ser metionina. Ya que se formó el aminoácido, entonces el ARN de transferencia se pasa al sitio P. Y aquí es donde se va a ir formando la proteína. ¿Sí? Entonces el ARN mensajero se recorre en ese sentido, que es el sentido 5'3'. Ahora sí ya logramos entender por qué es 5'3'. Porque tiene que ver con las posiciones de la pentosa, ¿se acuerdan? ¿Okay? Bueno. Se lee el siguiente triplete aquí, en el sitio A. Viene otra vez el ARN de transferencia con el triplete complementario. Se forma el nuevo aminoácido, que en el ejemplo es la valina. La valina se une a la metionina por enlace peptídico. Este ARN de transferencia se va y este ARN de transferencia se pasa al sitio P, ya con los 2 aminoácidos formados, como lo tenemos aquí. Vuelve a recorrerse el ARN mensajero y ahora se va a leer el siguiente triplete. Viene otro ARN de transferencia con el anticodón, que va a ser un triplete complementario que está aquí. En el caso del ejemplo es el de la fenilalanina, el que se va a formar. Entonces, ya que se formó, se unió a los otros aminoácidos que ya se produjeron. Este ARN de transferencia se va y este ARN de transferencia se pasa al sitio P con los 3 aminoácidos que ya se formaron. A ese proceso donde se van formando los aminoácidos y se va formando el polipéptido se le conoce como elongación. Y esto va a ocurrir sucesivamente hasta que aquí en el sitio A lleguen cualquiera de los 3 codones stop, que ya dijimos ahorita que son UAA, UAG o UGA. Cuando llega cualquiera de esos 3 codones de término al sitio A, entonces aquí llega un factor de liberación que ya no permite que venga otro ARN de transferencia para que se forme ningún aminoácido.
sino aquí ya la célula entiende que es donde va a terminar la síntesis de esa proteína. A eso se le conoce como terminación, esa es la etapa de terminación. Ya que llega cualquiera de los tres codones al sitio A, entonces todo se libera el polipéptido, se va el ARN de transferencia, se libera el ribosoma y se libera el ARN mensajero.